Hoy es 12, 14, 16, ¿verdad? 16 de abril. Hoy es miércoles 16 de abril del año 2025. Vamos a dar inicio a la reunión de esta tarde con la oración inicial. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos. Inspirarnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los medios a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el acogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al Espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Estamos leyendo el libro Enfoques Espíritas. Esto es por el Espíritu Viana de Carvalho y el medium es Divaldo Pereira Franco. ¿Es el mismo que leímos hace 2 semanas? Sí, es el mismo. Dice aquí, sí hemos avanzado bastante. Ahorita vamos a estar en la página 124, numeral 31. El título dice: Coraje y valor moral. El coraje auténtico impulsa a la acción tranquila y constante. La temeridad, a su turno, frecuentemente confundida con el coraje, conduce al desequilibrio y a la intemperancia. El valor moral, empero, responde por las conquistas del sentimiento y de la inteligencia en los relevantes ensayos de la humanidad. Colón, enfrentando los mares borrascosos en busca de nuevas tierras, atestiguaba el coraje del que se hallaba poseído. Francisco de Asís, asumiendo las consecuencias de su renuncia, reflejaba el valor moral del que se hallaba poseído. Santos Dumont, piloteando el más pesado que el aire, frente a una multitud entusiasmada, encontraba estímulos en el coraje del hombre constructor del futuro. Edith Cavell, habiendo preparado a sus jóvenes enfermeras para el Ministerio de la Salud, al caminar hacia el fusilamiento infame, evidenciaba el valor moral que la sostuvo hasta el último instante estoicamente. El hombre de coraje se juega la vida en una experiencia. El hombre de valor padece el ideal al que se entrega durante toda una existencia sin recelos ni vacilación. El coraje responde por la bravura. El valor moral se revela mediante la perseverancia. Atila, en medio de su voluptuosidad guerrera y sanguinaria, exteriorizaba la locura que sus seguidores interpretaban como coraje y valentía. Jesús, en cambio, por encima de todos los hombres como prototipo del verdadero triunfador, ha sido, a través de los siglos, el más elocuente ejemplo de valor moral espiritual de que se tiene noticia. Coraje, pues, para la lucha, valor, no obstante, ante las vicisitudes y sufrimientos para poder visualizar los objetivos superiores de la vida. Bueno, acá nos dan a conocer los ejemplos del coraje y el valor moral. El coraje es cuando tenemos, nos comenta con el ejemplo de Colón, ¿verdad? De Cristóbal Colón, para poder llegar, investigar, y en este caso también ayudó mucho porque para dar a conocer a nuestros pueblos ciertas costumbres y ciertas cosas de las buenas. También hubo muchas cosas negativas, lastimosamente, pero supuestamente en ese sentido era importante para poder cambiar la civilización y que se transformara, aunque
se aprovecharon de la ignorancia de los nativos de ese entonces, ¿verdad? Y acá nos comenta con respecto al valor moral de Francisco de Asís, con respecto a que él dejó sus bienes materiales, porque según tenemos entendido, según algunas historias dan a conocer que él venía de una familia bien pudiente, pero él se alejó porque él mencionaba la importancia de no tener bienes, o sea, de la riqueza material, sino que se dedicaba a la riqueza espiritual y prueba de ello, imagínense, en la comunicación con los animales que se le acercaban debido a su grado evolutivo, ¿verdad? Debido a su esfuerzo, su amor, o sea, los animalitos sienten el amor, ahí sí no podemos, a ellos no les podemos engañar, a los seres humanos sí, podemos tener hasta cierto punto ciertas pláticas, mientras que los animales sienten la energía que nosotros estamos proyectando. Y acá nos comentan con respecto a que cuando han existido estos supuestos valientes, pero que en su valentía es estar desequilibrados, como mencionan acá en el ejemplo de Atila, que decía, es que tiene coraje y tiene bravura, pero hacía destrozos, lastimaba y todo, mientras que el Maestro Jesús, él sí, conocimiento de por qué estaba haciendo ciertos acontecimientos, de por qué era importante aspectos, y el poder nosotros ir canalizando el coraje y el valor moral que se menciona, o sea, ser nosotros valientes, pero también dice acá, Jesús, en cambio, por encima de todos los hombres, como prototipo del verdadero triunfador, ha sido a través de los siglos el más elocuente ejemplo de valor moral espiritual de que se tiene noticia. O sea, el conocedor de la vida, conocedor a través de las diferentes experiencias, y como está mucho más elevado que nosotros, por eso veía hasta con tristeza, ¿verdad?, las actitudes negativas por parte de sus hermanos pequeños, queriendo aprovecharse, pero como bien decían en algunos artículos espíritas, que las sombras no lo podían doblegar, entonces utilizaban a los hermanos cercanos, ¿para qué? Para lastimarlo, y por eso le prendieron, por eso hablaron con Judas, tratando la manera en su mentalidad inocente, pongámoslo de esta manera, para que lo tomaran, y según él lo iban a juzgar. Jamás pensó en su mente, asumo yo, que lo iban a matar, que lo iban a crucificar. Por eso la bolsa de monedas que le habían dado la tiró, porque él no quería que matasen a su maestro. O sea, él quería, pienso yo, como que darle un escarmiento, que recapacitara, pero nunca, porque como en su mentalidad no era matar, nunca le pasó de que iban a herirlo. Y cuando pasa eso, se siente tan triste, y él le dice, te perdono. O sea, también le dice a Judas, no le dice, mira, me las vas a pagar, mira, aquí vas a sufrir, no, sino que reconoce el grado evolutivo de cada uno, ¿verdad, Blanquita? Es increíble, ¿verdad? En este tiempo recordar eso, que Judas no se perdonó, ¿verdad? No se perdonó. Y es que ahí nos damos cuenta. De culpa, ¿no? Exacto. Nos damos cuenta que no era malo. No. O sea, se fue a suicidarse, o sea, a ahorcarse, porque él no quería que mataran al maestro. Pero lo interesante... Ese es su propósito. Exacto. Y lo interesante es que se recuerda que hay una revista espírita que manifiestan que este Judas, siglos después, fue Juana de Arco. Que libera a Francia, y que a través de ella les decía las voces del cielo, que no eran más que espíritus que le estaban guiando, orientando, y como era sumamente importante que fuese virgen, entonces constantemente chequeaban que fuese virgen. ¿Por qué razón? Lo desconozco, pero hacían esas evaluaciones, y entonces sí creyeron en ella. Ella estuvo al frente y guió al ejército francés para su liberación. Pero paradójicamente, después la tildaron de bruja, la quemaron viva. Pero
La misma iglesia que promovió esa situación, la misma tiempo posterior, erigió altares para santificar, como una santa Juana de Arco. O sea, para limpiar y corregir. Y no. O sea, el ser humano no tiene el don de decir, este es santo y este no. Pero en su mentalidad, considero el ego, ¿verdad, Blanquita? Sí. Mire, ahorita el Papa que está enfermo, ¿verdad? Está canonizando a muchos. Ay, no me digas. ¿No se ha fijado? No. Que ahorita durante el tiempo que estuvo en su gravedad, canonizó en su mera época de la peor gravedad, canonizó a aquel hermano venezolano que toda la gente lo consideraba, sin ser un santo pues, Ajá. lo consideraba que había tenido, ayudaba, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿cómo le llaman? No me recuerdo. Ahí en Venezuela hay varios. Ajá. Pero ese era muy conocido. Entonces él dijo que lo canonizó y lo volvió santo. Sí. Y ahorita está pensando en canonizar. Ahorita dijo que iban a canonizar a un español. No me recuerdo cuál es el nombre, pero ahorita que volvió ¿verdad? Dijo que a él lo iban a canonizar. Entonces está canonizando ahorita bastante, ¿verdad? Probablemente tal vez él ya no esté tanto acá como esté ya traspasando, ¿verdad? Otro plano. También. Entonces pienso yo que probablemente por ahí anda, ¿verdad? Sí, también. Y como las ideas de ellos, ¿verdad? Son otras, ¿verdad? Él tiene ideas muy modernas, porque no es de aquellos que se cierran, ¿verdad? Sí. Porque ya veo que, como dice él, no sé qué día en el gimnasio estaba yo con unas compañeras, entonces ellos estábamos hablando, una de ellas es maestra, estábamos hablando de Joviel. Y entonces le digo yo, cada quien defiende su parte, le digo yo, porque creen, ¿verdad? Que le digo yo, si no, hay que ver otros ejemplos, ¿verdad? Sí. Que la iglesia protege a sus cristianos, le digo yo, a sus padres, a sus sacerdotes, ¿verdad? Si comete un error, lo manda a otro lado y así hace el ministerio, le dije yo. La maestra no le quita el trabajo, le dije, solo la traslada de un lado a otro, ¿verdad? Entonces le digo, es lo mismo que hace la iglesia. Ay, no, me dijo, pero no hay que juzgar al Papa así, me dijo ella, ¿verdad? Que ella es muy católica. Me dijo, no hay que juzgar al Papa así, me dijo, porque no debe uno tener esos pensamientos. Ah, sí, va. Y por respeto. Sí, tenga razón, ¿verdad? Le dije, pero yo sé que yo ni desde pequeña, ¿verdad? No, yo nací católica y entiendo. Sí, pero también tenía un razonamiento. Pero ya desde que era niña, cuando en su momento, como en tercer o cuarto año, hablaron de los planetas, yo dije, ¿por qué la Tierra? Entre sus 9 planetas, porque la Luna era considerada un planeta, no su satélite. Sí. Entonces entraba entre los 9 planetas. Entonces yo me cuestioné, fíjese. No cabe duda que yo siempre fui pensadora. Exacto. Y me cuestioné y dije, pero ¿por qué la Tierra, siendo tan pequeña, va a ser única en el universo, ¿verdad? Girando, así como decían, a través del Sol o como quisiera la ciencia, ¿verdad? Entonces dije, ¿por qué va a ser la mayor si están esos planetas grandes? Sí. ¿Verdad? Que son más grandes que nosotros y han de tener una evolución mejor. No le llamé evolución, pero son mayores que nosotros, ¿verdad? Entonces ya pensé y lo reconozco cuando mi abuelita me decía que yo le tenía que besar la mano. ¿Sí? Y yo le decía, yo abuelita, yo le tengo que besar la mano al maestro. Sí, mira, tiene que besar la mano. Entonces solo me quedaba, pero yo no. Mire, cuando la monja, le pasó la de Ricardo Arjona, que me regañó una monja, porque una de mi compañera mía era, pero como yo asistía a la evangélica y a la católica, cuando daban religión, yo estaba en la católica y en la católica, pero mis vecinas, mis amigas, como hermanas, eran ellas para mí. Ellas iban a todo lo que era evangélico, porque eran evangélicas a medias, porque le digo, mire, no es creerme, pero la religión de nosotros, mi abuelita la llevaba mucho que mejor que la abuelita de ella. Sí, porque como lo que usted decía, que en su diario vivir, en su actuar,
Mi abuelita no era mala, le digo, mi abuelita hacía caridad y era buena. En cambio, la abuelita de ella hacía muchas cosas. Entonces, pero yo la seguía a ellas. Yo iba sábado, domingo, sábado en la tarde, iba a la evangélica y cuando eran vacaciones me mantenía metida en la evangélica. Entonces una niña le fue a decir a la monja de que yo iba a la evangélica. Entonces la monja me regañó y no me gustó, que a mí no me regañaban, y no me chancleteaban, no me regañaban. Entonces le digo yo porque era muy sensible y mi abuelita me cuidaba. Mi mamá no, mi mamá decía, pues no era mala mi mamá, ¿verdad? Pero mi mamá no me ponía así. Por las circunstancias, ¿verdad? Que atravesó ella también. Entonces le digo yo, entonces yo fui a las 2, ¿verdad? Entonces mis pensamientos pues ya venían, ¿verdad? Entonces no le aceptaba a mi abuelita, ¿verdad? Y siempre fui a los rezos y todo eso, pero algo traía, ¿verdad? Que no, era diferente. Entonces ahora que estaba con mi primo, me empezó a hablar, ¿verdad? Como él va a orar al Carmelo, y va a hacer oración para mucha gente. Entonces estaba hablando de que Jesús, el Cristo pues, es Dios. Entonces me dijo, ¿y usted qué dice? Me dice, pues bueno, le dije, para mí, le dije, Jesús es mi profeta, maestro. Le dije, nuestro maestro, le dije, pero no es para mí Dios, le dije, Dios es Dios. Y Él vino en cuerpo igual que nosotros, le dije. Lo que pasa es que su evolución era diferente, le dije, pero yo lo miro así, le dije, y no necesité ser espírita para deber de creer eso, yo lo creía desde que era niña, ¿verdad? Ya para mí, pues, no estaba tan metida en la religión, pero así pensaba, nunca lo consideré Dios, ¿verdad? Como lo dice. Entonces él me dice, bueno, esas son creencias, me dijo, pero me estaba hablando primero de Gandhi, ¿va? Es como usted dice, le dije, mire Gandhi, ¿qué decía? Le dije, me quedo con tu Cristo, pero no con tus cristianos, ¿verdad? Entonces solo mire en lo que dice él, ¿va? Usted es admirador de él. Y él no creía en eso, en que Dios y Cristo fueran la misma persona. Porque él, le dije yo, era nuestro profeta, fue nuestro profeta, como lo fue Buda y tantos otros personajes, porque me habló de los yogas, al Bhagavanda, lo que es, ¿verdad? Y entonces me estaba hablando de él, entonces quiere decir que sí conoce, ¿va? Pero bueno, me dijo, bueno, ahí la dejo, me dijo, porque no quiero pelear con una señora que conocemos del grupo, me dijo, me mandó a la pura punta, me dijo, porque yo no creo que conteste una tapona, me dice, ahí quedémonos, me pues sí. Entonces así quedamos, ¿verdad? Pero le dije, dale, que es que lo bonito es poder dialogar, poder analizar y poder tener lo que usted dice, un razonamiento, y que no es cuestión que le vengan, que le impongan, mire, esto es así. Y ahí se queda, no. Usted analiza y le digo, afortunadamente yo vengo de una persona que no sabía ni leer ni escribir, pero era muy comprensiva. Nunca nos dijo, ustedes no van a la evangélica porque yo soy católica. Es más, la señora que nos llevaba, que vivía enfrente, nos llevaba, pero cuando alguien se acercaba a querernos evangelizar, les decía, ellas no pueden. Entonces el respeto, el respeto. Porque decía, ellas no pueden ser evangélicas, le decía a mi hermana. Que vaya nos tenía, mire, y no nos soltaba con la Silvia. Y nos agarró y no, hermano, me dijo, ellas no pueden. Ellas son hijas de una persona que vive en una pequeña iglesia. Es muy católica la señora. Pero mire, con un razonamiento, como que hubiera sido un nítido, ¿no? De veras. Mi abuelita le hacía la caridad a todos y no peleaba con ninguno. Sí, el respeto hacia los demás. Entonces le digo yo, bendito sea Dios, que no tuvimos un gran estudio, pero sí tuvimos una persona que tuviera un poquito de moral, le digo, o mucho. Claro. No sé cómo catalogarlo, pero sí le agradezco, que nunca nos prohibió. Hubiéramos podido ser evangélicas, pero no fuimos tan irresponsables de levantar la mano y decir sí. Yo nunca levanté la mano. Sí. Era pequeño. Es por los principios, o sea que ya los trae. Ya los traía, no esperé nacer en cuna de oro, le digo, para deber de traer todo eso. Y como le digo, como le pasó a Ricardo Arjona, que dijo en su canción, que él le hizo sentir una monja, y le dijo, ¿verdad? Así como a mí, que lo regañó, y dice que sintió un resentimiento bien grande, ¿verdad? Y el verbo y sustantivo ahí nació. Sí, cabal. ¿Verdad? Entonces le digo yo,
no cabe duda que ahí está, es parecido lo que me pasó a mí, digo, porque a mí me encanta verbo y sustantivo. Es bonito. Para mí es Sí, porque tiene él. sí, porque lo que pasa es que lo hace recapacitar, lo hace respetar a todos, o sea, y no es cuestión los critica, pero a la vez los comprende, ¿verdad? Sí. Entonces le digo, qué bonita su filosofía, ¿verdad? No, y lo interesante, por ejemplo, cuando dice me bautizaron sin preguntarme, o sea, se bautiza y no se les pregunta si quieren o no quieren. Sí, entonces le digo yo, y a ver, le digo yo, que viene a resultar de que lo regañe a uno tanto el sacerdote y la monja. Le digo yo, ay, pues eso no se resiente. Mire, yo estaba en cancerología, que me recuerdo que de joven iba a cancerología a la consulta, ¿verdad? No porque tuviera cáncer, que me hubiera dicho, sino cualquier consulta que tuviera, ¿verdad? Iba a cancerología. Entonces la monja llegaba, la madre superior, ¿va? Llegaba y decía, va, todos los días, como que era una letanía, decía, hacia todo el salón, decía, aquí les advierto que aquí no deben traer a toda la familia, porque traen sus canastos y vienen a comer aquí y vienen a hacer esto. Entonces le digo yo, hacen una buena y otra mala. Entonces ahí estaba la falta. A mí no me gustaba. Le digo yo, me caía mal, porque le digo, ¿a qué llegaba? ¿Verdad? Si la gente venía del interior, ¿verdad? Entonces le digo yo no llegaba de lejos, pero mucha gente que ya traía cáncer, sí tenía que traer a su familia, ¿verdad? Entonces esa falta de comprensión de la religión. De respeto. Sí, no, de veras que a veces se salen del espacio, ¿verdad? Vamos a continuar con la lectura de Blanquita y Pecucho. Dice acá, en el siguiente tema, en la página 126, numeral 32, oración y vigilancia. El hombre respetuoso, que inclina su cuerpo en el arado para surcar el seno virgen de la tierra, ora, porque arando está también orando. La mujer que se levanta y tomando de las manos al pequeñito lo conduce a través de la experiencia del alfabeto, ora, porque enseñar es orar. El joven que renuncia a la comodidad del placer para ofrecer sus horas al ministerio sacrosanto de la enfermería, ora porque atender al dolor ajeno es también orar. Existe, entre tanto, fuera del trabajo una forma diferente de orar. La naturaleza es un templo, en el cual el corazón se convierte en altar, invitando al ser a la comunión con la vida. Todo aquel que después de la oración-acción continúe sintiendo sed interior de paz, abandone por unos momentos el tumulto del mundo y sumerja las antenas mentales en el océano de los magníficos colores de la naturaleza. Y repita íntimamente, en murmullos, la oración dominical para recibir de la divinidad aliento y fuerzas para la jornada en la que muchas veces el corazón desfallece debilitado. Oirá entonces en el interloquio la voz del Señor, manteniendo un diálogo con el alma ansiosa y colocando un puente en el abismo que la separa de su Creador. La boca que, en la disputa verbalista, se ve tentada a la réplica y en cambio silencia, humilde, vigila, porque callar una ofensa es repetir un pequeño curso de vigilancia. La mano que, habiéndose alzado para señalar a un ofensor en la vía pública, se repliega reverente, vigila, porque evitar una acusación es ejercer la vigilancia en uno mismo. El alma que disuelve la cólera, anidada en el corazón que se disponía a saltar peligrosamente sobre el agresor a su alcance, vigilia, porque perdonar el crimen es colocarse en vigilia. Los dedos nerviosos que a punto de tomar la pluma para redactar un libelo acusador para defenderse, cometiendo inadvertidamente el mismo error en el justo momento de la réplica, dejan caer la mano sobre el blanco papel, confiriendo al tiempo la oportunidad del esclarecimiento, vigilan, porque no devolver golpe por golpe es ejercitar la experiencia de la vigilancia. Existe incluso una forma de vigilancia escasamente practicada que fue recomendada por el Señor, que es aquella que invita al creyente a conducir el alma de tal manera que no se deje contaminar por el veneno del mundo, aun cuando los fuertes eslabones de las tentaciones se unan
en vigorosa cadena, amenazando despedazar la actividad de las buenas intenciones. ¿Está alguien afligido entre vosotros?, indaga el apóstol Tiago. Ore. Y el Divino Maestro aconseja: orad y vigilad para no caer en tentación. Pepe. Aquí, digamos, está recalcando lo que muchas veces nos dicen, que tenemos que tener vigilancia y tenemos que estar orando también. Orar porque tenemos que, ya sea por nosotros o por alguien más, y la vigilancia también de nuestros propios actos. Sí. Y aquí también nos indica la importancia de la oración, pero que no sea palabra muerta, sino palabra viva. Que podamos nosotros orar, pero que nos sintamos bien al hacerlo, pero que también nosotros vigilemos si no concuerda lo que estamos orando y si nuestra conducta es bien distinta a la oración que yo estoy haciendo, entonces como que se contradice. Y acá es lo que nos están invitando a que procuremos hacer, aunque sea poquito, pero corrijamos esas situaciones que tal vez estamos perjudicando a otros. Y lo que me gustó acá es que dice que tomemos un tiempo y vayamos a ver a los enfermos, porque también ver a los enfermos es oración, es poder asistirle, y más aún cuando no los conocemos, cuando desconocemos sus vidas, sus familias, pero que tengamos la oportunidad de poder compartir con ellos y si es posible orar por ellos y que ellos se sientan fortalecidos. Y entonces sabemos de antemano que cuando nosotros vamos a hacer una oración, pedimos la asistencia de los buenos espíritus para poder asistir, apoyar, orientar, darle esa fortaleza a aquellos quienes lo necesitan, y también prepararse si es una situación ya terminal, ¿verdad? Que ya va a partir el ser querido. Sí, como dijo Libaldo en una conferencia, dice, no debería ser orar y vigilar, sino vigilar y orar, dijo él. Porque dijo, que dice uno no vigila, y como decía Agustín, ¿verdad? San Agustín, que decía que había que hacer un inventario de nosotros mismos antes de, ya al concluir el día, no al empezar probablemente, pero al concluir el día teníamos que hacernos un inventario para ver en qué habíamos actuado bien y en qué no habíamos actuado. Porque ya ve que los pasos, dice, hay que hacer un inventario de nosotros mismos. Los pasos son muy dados, que dan el blanco. Y tiene razón, fíjate, porque de veras hay veces queremos, ¿verdad? Queremos cambiar, pero no estamos en lo correcto, porque como usted dice, no nos analizamos, no nos juzgamos. No hay una transformación, ¿verdad? Sí, no hay un cambio, ¿verdad?, en nosotros. Entonces ahí está, como dicen, es tiempo perdido. Queremos hacer algo bueno, pero no lo logramos, no lo alcanzamos, ¿no? Entonces, cuando nos empezamos a buscar, a vigilar, más que todo. Pero qué bueno, gracias por el comentario que hizo Libaldo. Vigilemos primero. Es cierto, porque estamos vigilando para evitar caer en tentación. Acá nos comenta, pero obviamente la tentación, no volver a cometer más errores, no lastimar más, no herir más, no hacer cosas que... ¿Verdad? Sí. Hoy hay muchas. Afortunadamente el Facebook tiene cosas malas y tiene cosas que hay que aprovechar lo bueno ahora para tomarlo. Hay que estar, digamos... Hacer la separación, ¿verdad? ¿Para qué lo bueno y qué lo que no está bien? Que no me sirve. No tiene razón. Hay mucho chisme que no es bueno, entonces no ponerle azúcar. Que crea intriga y que crea así conflictos. El Facebook mata a todos los artistas y toda la gente que ya se va a morir. Ni se ha muerto y el Facebook ya le tira, usted se murió, está fulano. Entonces le digo, lo entierran hasta no sé cuántas. No, y es que lo que pasa es que al no, como usted dijo un momento, al no investigar la verdad, las personas creen que todo lo que están diciendo es cierto. Y si se lo creen, cuando uno no lo llega a creer que todo lo que ellos dicen es cierto, entonces cuando uno ya se viene a dar cuenta, que quién es más o menos y quién es
de los que necesitan noticias, porque los noticieros, así es, le digo yo, los chismosos de la televisión, le digo, ay, como difaman, le digo yo. Y mire, a mí eso fue lo que me pasó, no aguanté una difamación, de veras, muy sensible, le digo yo, ¿verdad? Y uno debe estar preparado para todos los trancazos que vengan, y vengan como vengan, ¿verdad? Pero es lo que menos hace uno, ¿verdad? Entonces cuando viene a sentir, le cae muy duro, ¿verdad? Entonces así es el baile, ¿verdad? No, tiene que tener uno ir clasificando y como usted dice con el hermano Agustín, ir haciendo esas evaluaciones internas y mejor ponerlas en práctica. Es una situación delicada lo que menciona de la difamación, porque hay quienes incluso se han suicidado, sí, o se han deprimido. No aguanta uno, ¿no? Caen en una depresión o grande. Digamos que eso, entre comillas, en el mejor de los casos, porque ya llegando a los extremos, se suicida alguien, ¿no? Sí, porque como dicen, cuando se suicida alguien, uno lo juzga. Pero ¿qué lo llevó a hacer esto, verdad? Si estaba bien, dice uno, casa, trabajo, todo, lo tenía. ¿Y por qué se suicidó? Dice uno. ¿Verdad? ¿Cómo estaba viendo el mundo? ¿Cómo estaba la situación? ¿Cómo estaba viendo la situación, verdad? Yo considero que es tal vez muy extremista el caso, pero se da, por ejemplo, sí, porque cuando se da la difamación a veces varía el comportamiento de la persona, como que está temerosa, ya no es la misma. Sí. ¿Cómo afecta, verdad, en lo emocional? ¿Verdad? Sí. Que hay quienes los entierran directamente, ¿verdad? Porque o una caída que se ven de dinero y todo eso, una deuda. No aguantan y se quitan la vida. También, por la desesperación. Uno no puede decir, yo no voy a hacer esto. No, tampoco, ¿verdad? Porque tiene porque que... uno tiene su creencia y la fe y el temor, ¿verdad? Pero los cambios que pueda suscitar pueden variar, entonces por eso... Ante un dolor, ¿usted qué hace, verdad? Dolor físico, dolor emocional. ¿Cómo va a reaccionar? No se sabe. Por eso es que mejor no, ni habla, ¿va? Eso es Blanquita. Vamos a continuar con la lectura. Dice acá, en el numeral 33, de la página 128, dice, a los difamadores del espiritismo. Difamadores siempre los hubo. Jactanciosos y tontos han transitado, insolentes y atormentados por las páginas de la historia. Acomodados al narcisismo pecaminoso o heridos por los bríos de la insensatez, asumieron actitudes quijotescas con las que pretendían luchar contra los molinos de viento que la ilusión transformaba en fantasmas amenazadores. No obstante, arremetieron estimulados por la ira o vencidos por la mordacidad en que se complacían, furiosos e inquietos contra las superiores construcciones, aunque sin conseguir la interrupción de su marcha en los caminos de la evolución. Yacen hoy todos ellos en el olvido, en la condición de seres vencidos por caprichos inferiores, aun cuando en su momento se hayan convertido en estímulo para los verdaderos trabajadores de los ideales, o para los mártires de las causas nobles de la humanidad. Falsos cultores de la verdad se atribuían el derecho de fiscalizar los postulados superiores de la vida, como si estos no poseyesen sustancias para la propia supervivencia, creciendo de lo íntimo hacia afuera, sin necesidad de la custodia extravagante de esos perdularios, de las causas vencidas de las pasiones mezquinas. Lucharon contra la ciencia y aún así pasaron a la posteridad como reprobos, presentaron filosofías simples y a pesar de eso se asfixiaron en la inutilidad. Dominaron las religiones de las mentes perezosas y se enquistaron en la ignorancia, girando en un círculo cerrado de negociados y vulgaridades comprometedoras. El espiritismo no podía resultar indemne ante la hazaña de ellos. Sin embargo, 100 años han transcurrido ya sin que el agua pura de sus divinas fuentes de procedencia reciba del lodazal en el que los malos se revuelcan las manchas que colocaron en las propias manos. No los valoricemos perdiendo el tiempo saludable en discusiones inoperantes, en forma de luchas verbales con las que pretenden distraernos, perturbando la atención de los neófitos. Muchos espiritistas desprevenidos y temerosos
frente a aquellos detractores, auscultan a los cielos rogando que fenómenos contundentes vengan a atestiguar la procedencia de la verdad, olvidando que las manifestaciones mediúmnicas de todo calibre se producen desde tiempos inmemorables, sin resultados más eficaces. Médiums, portadores de facultades asombrosas y productores de fenómenos extravagantes, sacudieron los cimientos de la historia de los pueblos sin haber conseguido modificar su planificación y dirigirlos al bien y a la paz. Entre tanto, la balada que se escuchó en un pesebre y no silenció en una cruz, compuesta por arpegios, actitudes y por melodías, acciones, logró modificar los rumbos del pensamiento universal, convocando al amor, a la concordia, a la dicha. Hombres fenómeno transitaron por la interminable sucesión de los siglos y mensajes espectaculares estuvieron presentes en los anales de todas las épocas. No obstante, el contenido moral de la doctrina espírita se convierte en la piedra angular sobre la cual se cimientan los ideales ennoblecedores del porvenir, invitando al hombre a volver a los orígenes del cristianismo, puro en este amanecer de los tiempos nuevos, con el corazón tranquilo y la mente serena. Hombres notables formando comisiones de sabios exigentes. Científicos de renombre, pensadores calificados, se han inclinado sobre los fenómenos mediúmnicos para atestiguar su legitimidad luego de exhaustivas experiencias. Fue Allan Kardec, sin embargo, el embajador encargado de dirimir los equívocos en nombre del reino de Dios, el mismo que, utilizando el bisturí de los sentimientos elevados, pudo retirar del cuerpo de las informaciones la ética viva de los postulados de Jesús, estableciendo en el torbellino de las anotaciones del gabinete científico el mensaje exuberante del Consolador prometido por nuestro Señor Jesucristo, y vibra hoy excelente la filosofía superior del espiritismo, conduciendo a millones de seres a los puertos de la felicidad. Ante los modernos difamadores que se juzgan representantes de la ciencia oficial o se esconden detrás de una confusa nomenclatura petulante y carente de significado, cuidémonos de preservar la pureza del contexto doctrinario, porque pese a la respetabilidad de la fenomenología mediúnica, debemos procurar el fenómeno de la transformación moral de cada uno de nosotros, que es, por encima de todo, el mensaje más importante contenido en las lecciones luminiscentes del Espíritu de verdad, como un desafío que no podemos postergar. Fenómeno equivalente al de los tormentosos días del pasado, la insensatez cunde en todos los cuadrantes de la tierra en nuestros días, esperando las acometidas de la verdad en contra de la ignorancia y de la mala voluntad. De la misma manera, se halla el planeta invadido por la obstinación de ideales frustrados y de convicciones superadas, sostenidos aún por los modernos opositores y detractores que nada podrán, como nada pudieron los fariseos y adversarios del Cristo, que lo suspendieron de una cruz, olvidando que en el travesaño que él oscilaba, sus brazos estaban abiertos en una actitud generosa de confraternización universal, como tuviera ocasión de enunciar anteriormente. Y cuando ya yo sea erguido, atraeré a todos hacia mí. Erguidos en la cruz de la infamia y la persecución, o abrazados al madero de los sufrimientos redentores, nosotros alcanzaremos la gloria solar en demanda del país de la paz, cuando hayamos cumplido con nuestro deber, en cuanto los difamadores quedarán en la retaguardia acusando y acusándose, en expectativa de nuestra caridad y de la misericordia del Señor. Este es del título a los difamadores del espiritismo. Y aquí, digamos, creo que se relaciona un poco con lo que estábamos hablando antes de la difamación. Sí. Porque, por ejemplo, lo podemos ver desde el punto de vista de quienes no conocen de qué se trata la doctrina y empiezan a estar señalando, especialmente los que usan el pensamiento científico, ¿no? Que dicen, no, es que no se puede comprobar, ¿no? Por ejemplo, cuando es cosa de mediunidad, no, es que tiene algún problema psicológico.
tiene que, o sea, no es que yo diga que no sirva la psicología ni la psiquiatría, pero digamos, por ejemplo, decir que un médium tiene que ir donde un psiquiatra porque tiene problemas o trastornos, eso es una tontería. Sí. Sabemos perfectamente nosotros que lo que tiene que hacer para, dice que literalmente curarse, es ejercer la mediunidad. Así deja que pasen las entidades, se comuniquen, y las entidades contentas, digamos, los que son los guías, ellos no van a estar haciendo daño. Pero hay quienes, por ejemplo, se quieren comunicar porque están en sufrimiento, o también porque, digamos, quieren compartir, y su nivel posiblemente no sea un nivel como que no se den cuenta de que están haciendo daño, y como estar insistiendo y estar acercando, y cuando no es el momento, digamos, de que se dé la comunicación, ¿verdad? Entonces, en este sentido, miramos que, entre comillas, el tratamiento de un medio, pues ejercer la mediunidad. No como sucede que hay quienes, como desconocen, van a parar a un hospital psiquiátrico, y peor aún, están, ¿cómo se llama? Están ahí como pacientes, están recluidos, es la palabra, y no es así. Entonces, en este caso, nosotros vemos la situación no solo desde la lógica espírita, sino que usamos digamos, el tamiz de la razón, el tamiz de la lógica, para ver lo que tiene sentido y lo que no tiene sentido. Y cuando, digamos, nosotros nos ponemos a comentar sobre alguna actitud de una religión que no nos parece, o incluso de algún mismo miembro del espiritismo, no estamos desaprobando así ciegamente, sino que estamos utilizando nuestro entendimiento. Entonces, también esto de la difamación, como lo habíamos mencionado, ¿verdad? El conocimiento que tenemos nos da conciencia, y a pesar de eso nos ponemos a difamar, ahí estamos mal. Solamente. Gracias. Blanquita. Sí, como estábamos hablando antes, la difamación es tremenda, porque a mí me ha afectado hasta en la religión, que los evangélicos, cuando se iba a dar el congreso, ¿verdad? Difamaran de esa manera. Pues. Y ellos están conscientes, tanto la religión católica como la evangélica, que existe la vida espiritual, ¿verdad? Sí. Que no morimos, ¿verdad? Entonces están conscientes, porque ellos en todo lo que hacen se mira que practican lo mismo que nosotros hacemos, ¿verdad? Y conocen de que hay algo más, ¿verdad? Que la materia. Entonces le digo que no aceptan por sus mismos intereses, ¿verdad? Entonces eso sí es difamación, porque se inventan cada cosa, pero a las claras. Que ellos platicaron con una persona que antes era bruja, pero ahora se convirtió al evangelio y ahora ya es otra cosa. Entonces le digo yo, mire, se les nota que están defendiendo solo sus intereses y no les importa, pero como dijo Pepe, la mediunidad se tiene que desarrollar. Y en ellos también, mire, le digo yo, hay muchas evidencias, porque mi primo me comentaba hoy precisamente, me dice, nos regalaron unos manguitos, como 3 manguitos a cada uno. Y entonces él llevaba una bolsita. Yo siempre llevo una en mi bolsa, me dijo, cuando voy a evangelizar, tengo la costumbre de llevar, me dijo, porque la persona cuando está uno en oración, me dice, tiene reacciones, me dijo, y a veces se le revuelve el estómago. Entonces quiere decir de que les pasa lo mismo. Ven evidencias de espirituales, ¿verdad? Entonces síntomas. Que se manifiestan solo en la mediunidad, ¿verdad? Entonces digo yo, están conscientes tanto una religión como la otra, que existe algo más de la materia, ¿verdad? Entonces le digo yo, ellos mismos son solo intereses de veras, solo anda viendo su conveniencia. Yo lo miro, ¿verdad? Porque le digo yo, mire, la religión los coloca aquí y allá, pero andan buscando solo posiciones, ¿verdad? Que posición social, en lo que es económico, todo solo andan viendo, porque todos quieren ser líderes. Si están ahí y usted le ofrece a un joven, es que aquí hay liderazgo de jóvenes, para que los jóvenes se sientan atraídos, porque la mayoría de personas que llegan a los grupos, le digo yo, quieren ser líderes,
Entonces, cuando llego a un grupo, le digo, Poder. yo no quiero ser líder. Con el poder lo seduce. Poder, sí. Yo no quiero ser líder, le digo, porque si no yo hubiera puesto una escuelita de primas a primera. Sí. Poner una escuelita en mi casa, No, le entiendo. digo, pero no, porque yo no tengo conocimientos, Sí. yo no tengo mediunidad ni nada. Entonces le digo yo, ¿a cuenta de qué voy a poner una escuelita si desconozco? Cuando yo acababa de entrar, pues como hay muchos, ¿verdad?, que quieren poner una escuelita nomás, se meten en los conocimientos espiritistas. ¿verdad? Y no saben a lo que se no mete. saben, porque ni siquiera sienten nada, no ven, no oyen nada. ¿Cómo voy a poner yo si yo me considero una inepta, no sé nada? Le digo yo, ¿verdad? Entonces no puedo, no podría ser eso. Y así son los evangélicos. ¿Cómo conquistan al joven? Ofreciéndole ser líder. ¿Cómo conquistan al drogo? Le digo yo. Y sí, mire, sí logran mucho con el drogo, le digo, pero el drogo lo que tiene es que sale un momentito, pero hay que estar al tanto, porque ellos con tantito y nada vuelven a la misma situación. Y los que lideran todas esas iglesias han sido drogos antes. Sí. Entonces están con sus demonios, ¿verdad? Que hoy son lo que son en la iglesia y al rato están ya volviendo a su mismo ambiente, ¿verdad? Entonces tienen que estar muy constantes y saben que existen todos esos fenómenos, pero aún así condenan a quien los practica, ¿verdad? Porque el espiritismo Sería hipocresía. lo hace porque lo vive, lo siente, lo mira, lo oye. Y ellos, le digo yo, lo mismo, pero lo niegan, ¿verdad? Entonces así vamos a vivir hasta que la ciencia determine, ¿verdad? Como dice este Manuel, este español, ¿verdad? Que le digo que es médico. Sí. Y habla sobre que existe, la muerte no existe, ¿verdad? Y habla tantas cosas. Y lo relaciona con la física cuántica, con la física mecánica. Así, todo lo relaciona con lo que es científico, ¿verdad? Relaciona la ciencia con la espiritualidad, ¿verdad? Entonces, y da una explicación a cada cosa, pero tal vez no es el momento, ¿no? Y vamos a quedar mal ante los ojos de mucha gente que no piensa, sino solo se deja llevar por los pensamientos. Es que me lo dijo fulanito. Sí. Y porque me lo dijo él y tiene prestigio, le voy a creer, entonces. No, así como le dice la gente a uno, a mí en el grupo me recuerdo que una señora me dijo, mire, y supo que yo iba aquí a la espiritismo, estaba metida, y entonces me dice, mire, ¿y por qué no mejor buscar una religión que sea más reconocida? ¿No? Porque entonces no sería yo, le digo yo, Exacto. ¿verdad? Tendría que Ah, ser bueno. otra persona. Entonces, a mí me gusta eso, ahí estoy en lo que yo siento, ¿verdad? Entonces le digo yo, pero la entendí, porque ella se acomodaba en la religión católica y en la evangélica, yo era evangélica, mañana católica y así va. Entonces, no, yo no quiero ser esto, yo quiero ser yo. Si ya vi esa luz, ¿verdad? Sí. Y que me permite pensar a mí misma, entonces, ¿por qué no me voy a refugiar en algo que yo ya pasé, ¿verdad? Ahí sí que como decía la Martita, ¿verdad? No, yo ya pasé todo eso, ya aprendí lo que tenía que aprender en mi religión. Ahora me voy, me dice. Bueno, está bien, le he aprendido muchas cosas. Entre todo lo que ella habla, digo, le he aprendido que como decía ella, me tengo que sentar adelante porque yo no voy a platicar. Eso le he aprendido. Bueno. Ah, qué bueno. Entonces le digo yo, ahora ya no me siento atrás donde le platican a uno, y inclusive hasta en el grupo le digo yo, que yo, como dice la Martita, no vine a platicar. Aprender. Yo vine a aprender. Y si no escucho al que está hablando, me voy a ir de aquí igual como lo ve, ¿verdad? Entonces tengo que prestarme atención. Sí. Bueno. Muchas gracias, Blanca. Agregando a lo que dijo, a lo que estaba mencionando Blanquita, tenemos efectivamente la prueba de que los líderes religiosos saben. Por ejemplo, en el Vaticano tienen ahí su digamos, su puesto de astronomía, observatorio, mejor dicho, y se ponen a ver los planetas y ellos saben que hay vida en otros planetas, lo saben. Y también han investigado lo que nosotros leemos, lo han investigado, ellos saben de mediunidad, saben también de todas esas manifestaciones, lo saben. Y ambas religiones, ¿se ha fijado?
Porque Cash Luna, ¿ves? Lo que habla Cash Luna, Sí. le digo yo, quiere decir que él tiene una mediunidad Sí. buena, ¿verdad? Un video que nos mostró Miguelito allá en la filosófica cuando daba la clase, donde el espíritu se atraviesa, donde como ellos ponen sus fogarones, ¿va? Cuando hacen sus veladas, no sé cómo le llaman cuando hacen sus veladas y encienden su fuego. Sí. Yo mira que el espíritu se atraviesa, hice un video que nos presentó que era de Cash Luna. Entonces le digo, lo mismo, miran lo mismo que nosotros, ven espíritus, saben que todo eso existe, pero es solo su conveniencia. Sí. Solo ellos son, aquí en este mundo, solo ellos pueden estar, ¿verdad? Entonces le digo yo, llegará el tiempo, ¿verdad? Que la verdad salga a relucir, ¿verdad? Sí, la verdad nos hará libres, o sea, ya no encerrarnos en ese sentido. Afortunadamente así es, que la verdad siempre sale a la luz, aunque pase Lo que pase. y nos da la libertad. Ajá. Me da la libertad porque ahora puedo pensar, porque yo decía antes, ¿ves? Decía, ay, no, que piensen otros por mí, ¿sí? Entonces le digo, no me quería molestar porque estaba muy cómoda, siendo ignorante de todo, Sí. ¿verdad? Y además, cuanto más conocemos, nos vamos dando cuenta que hay mucho por conocer. Y no sabía que lo que me llamaba la atención, pero no tuve la oportunidad de estudiar mucho. Entonces no pude darme cuenta de lo que realmente me gustaba, ¿verdad? Entonces digo yo, cuando conocí el espiritismo, dije yo, no sé, aquí está todo lo que me gusta. Y nadie me obliga, porque me dice que las puertas están abiertas y que si hay algo mejor me puedo ir. ¿Qué mejor, verdad? Qué mejor que lo que me estaba ofreciendo el espiritismo. Sí. Bueno. Dice acá, en el numeral 34, espiritismo y rituales. Personas bien intencionadas, aunque desinformadas, que se introducen en el movimiento espírita se muestran sorprendidas en razón del atavismo del que son víctimas, traído de las ortodoxias religiosas del pasado, al no encontrar prácticas del culto externo, ceremoniales, conmemoraciones rituales a las que se acostumbraron como un mecanismo de apoyo, haciéndoles creer que la inexistencia de tales comportamientos impide la adhesión en masa al espiritismo por parte de los seres humanos. Otros insisten, apoyados en propósitos que les parecen saludables, pero que resultan perniciosos, en promover parodias ritualistas relacionadas con distintos sacramentos que carecen de valor alguno a la luz del espiritismo, como sea bautismos, nupcias, conmemoraciones de noviazgos, etc., con los que se suponen acreditados por conceder bendiciones o para realizar intercesiones poderosas sin percatarse del grave riesgo del ridículo al que se exponen, en el justo momento en que el romanticismo se desliga de los atavíos, intentando abandonarlos debido a la absoluta inutilidad de tales exteriorizaciones. Lamentablemente, el culto externo se encuentra implícito en el hombre, a causa del pasado religioso, donde aquel proviene desde los tiempos primitivos en que la idolatría y la superstición constituían la forma de adoración tradicional. Explotado en la fe ingenua, en cierto modo, por espíritus burlones que le imponían las prácticas grotescas por medio del terror, siente una aparente necesidad de semejante apoyatura para afirmarse en la convicción espiritual, como si en verdad ese comportamiento pudiese constituir la condición básica. Son dignas de respeto todas las formas de culto manifestadas en las más diversas expresiones religiosas. No obstante, el espiritismo es la doctrina de la liberación que promueve al hombre, lo hace respetable y lo dignifica, ayudándolo en el emprendimiento de la renovación íntima y de su crecimiento hacia Dios, demostrando que cada persona es la suma de sus ideas, actitudes y comportamiento mental. En lugar de ocuparse de las apariencias, enseña que las fórmulas y las palabras destituidas del apoyo del ejemplo no aportan el menor contenido de fuerza moral, careciendo en consecuencia de valor alguno desde el punto de vista espiritual. Trabaja sobre los recursos interiores del discípulo que lo estudia y lo practica, favoreciéndolo con una perfecta visión en torno de la vida y de cómo conquistarla,
Aclara que la tierra es una escuela transitoria y que los elementos exteriores caducan cuando el cuerpo sucumbe, ya que nos acompañan al espíritu en el viaje trascendental al que todos nos encaminamos. Recordando el Evangelio en su ética moral austera, el espiritismo aísla las complejas posiciones negativas del comportamiento humano frente al proceso evolutivo sin inmiscuirlas en su cuerpo de doctrina. Los discípulos de Jesús, encargados de la vivencia y enseñanza de la Buena Nueva, dejaron bien definidos desde el comienzo de la divulgación los rumbos del antiguo mosaísmo, de las doctrinas locales que enfrentaban durante sus viajes de prédica, conservando pura la enseñanza del Maestro que no se compadece de los injertos que tratan de imponerle al punto de aceptarlos. Sin duda, el mensaje espírita está dirigido al hombre, al pueblo en general, pero no tiene el objetivo de competir en la maraña del proselitismo inmediatista, ni en la atracción de creyentes con fines estadísticos. El contenido religioso del espiritismo no acepta en forma alguna las excentricidades elaboradas y establecidas por los religiosos, ya que se fundamenta en valores metafísicos. Dios, el alma, la oración, la justicia divina, el amor al prójimo, la caridad y en la mecánica formal de vivenciar este culto que debe ser siempre íntimo, despojado de ruido o de propaganda extravagante y aparatosa. El conocimiento espírita inculca en el aprendiz la prudencia y hace que se identifique con los títulos superiores del ennoblecimiento personal sin distanciarse de las demás criaturas junto a las cuales debe progresar por difíciles que le parezcan. No hay lugar en el espiritismo para ceremonias, liturgias, formalismos o cultos, prácticas milagrosas heredadas en su totalidad de las creencias del pasado. Allan Kardec, bajo la superior dirección de las voces del cielo y con los escrúpulos que hacen de él el discípulo por excelencia, seleccionó del propio Evangelio la doctrina moral que era inmune a cualquier interpolación, injerto, adulteración o peligro de traducción deficiente o intencionada que pudiera perseguir intereses subalternos, para que pudiese resistir a cualquier duda o sistema filosófico sofista o negador. Insistan los espíritas sinceros en la práctica correcta de la doctrina sin dejarse ilusionar con perspectivas de conversiones masivas, cometiendo el grave desliz de intentar una adaptación de la doctrina a las circunstancias e intereses de los grupos transitorios. Sin intolerancia, pero con segura coherencia, vigílense los desvíos tentadores, porque la doctrina tal como se encuentra no sufre peligro de alteración ni de injerto alguno. El movimiento, sin embargo, en el que actúan los hombres pueden salirse del camino de seguridad, responsabilidad y pureza con que los espíritus superiores ofrecieron el Consolador al apóstol de Lyon, y éste lo transfirió a la posteridad sin recelo alguno, aunque reconociendo la fragilidad de las criaturas que irían a ser legatarias de ese valioso tesoro que es el espiritismo, la doctrina que promueve al hombre integral y que guiará a la humanidad hasta el faro que se le ha destinado, la perfección. Esto es espiritismo y rituales. Y aquí nos podemos nosotros estacionar un instante y pensar en algunas personas que, como lo que han comentado con respecto a que han estado acostumbrados a ciertos ritualismos y donde se encontraban, entonces pretenden en determinado momento continuar con esa situación, y que nuestros hermanos en algunos libros espíritas manifiestan que es de respetar en el proceso de adaptación a la doctrina espírita, pero que en un momento dado va a entender que no necesita de absolutamente nada de ese tipo de rituales, sino que nos indica mejorar con nuestra conducta, como usted había comentado, como Pepe también había comentado, en nuestra transformación moral. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y acá también nos indica un punto en donde no es cuestión de atraer a muchos y para que haya muchos seguidores, no. Es para que cada uno individualmente se dé cuenta de la transformación sincera que debe de existir
y del cambio, y que por supuesto lo externo no va a ser lo más importante, sino que lo interno, mi transformación, mi sincero deseo de cultivar algo mucho mejor, sin disminuir, pero sin hacer menosprecio por los otros tipos de religiones, porque cada una hace su parte. Y nosotros también hemos participado, quizás participamos en esta encarnación, ahora estamos en la doctrina espírita, pero también tomar en consideración que hemos sido partícipes en otras existencias con otros hermanos y que ahora nos dan la pauta para que nosotros sigamos adelante y sigamos transformando. ¿Y algún comentario, Blanquita? Sí, ahorita ¿cómo es el título de este? Este son espiritismo y rituales. Sí, pues, no como decir, como estábamos hablando, ¿verdad? Que el espiritismo nos lleva a algo diferente, a quitar la venda de nuestros ojos, ¿verdad? A darnos cuenta. Y como dijo usted ahorita, cada quien está en el lugar donde le corresponde. Qué bonito, ¿verdad? Ahora que tuve esta plática con mi primo, que son catolicismos, ¿verdad? Entonces le digo yo, eso me hace entender que bendito sea Dios. Ahora existen tantos grupos religiosos o doctrinarios, qué sé yo, cómo se les pueda llamar, pero existen grupos en los que cada quien nos vamos colocando, ¿verdad? Sí. Yo, igual que ellos, vengo de una familia, porque venimos de la misma rama, pero ellos se quedaron ahí, ¿verdad? Y yo los miro bien, porque están entregados, dice yo, en mi vejez, dice mi otro primo. Dice yo, mi vejez, lo único que quiero, mis hijos me van a dejar, se va a ir uno a Alemania, otro por allá, hasta China, y otro total de que otro está en Oklahoma. Entonces dicen, nos van a dejar solos y viven en un caserón, una casa muy grande. Bien grande. Y entonces dice, pero me puse a pensar yo en eso, ¿qué querría uno para ser feliz? Si está la familia más unida, o por verlos aparentemente bien, verá que van a mejorar su vida, porque el que vive por allá vive un poquito mejor, come mejor, vive mejor, pero no está en su lugar, ¿verdad? Donde muchas veces quisiéramos estar. Sí. No sé si la ilusión de ellos sea otra, ¿verdad? Pero la de nosotros, ¿verdad? Es mejor ver a una familia nueva. Yo no me iría porque a donde llegué, le digo yo, ni aguantaría un clima de eso, ¿verdad? Entonces no sería. Como son extremos, ¿verdad? Sería muy triste si mis hijas se fueran, ¿verdad? Pero ni modo. Aceptar también cada quien, ¿verdad? Sus decisiones, sus ¿no? decisiones, porque a ellos les ha gustado conseguir becas por aquí, conseguir becas por allá, y así, ¿verdad? Entonces están en otro estatus, porque ellos se colocaron, hicieron sus empresas, están mejor que nosotros somos las más pobres, ¿verdad? Pero no sé quién sea más feliz, ¿verdad? Pero en realidad yo estoy contenta. Y eso es importante, que usted se sienta. Sí. ¿Sí? Como dijo él, quiero ser feliz, quiero vivir cerca de una iglesia. Y ahora ese caserón lo quieren dejaron uno que tenían grande, pero se fueron a otro mucho más grande. Es una casa tan linda que tiene como 10 parqueos la casa y tiene un fondo. Son como unos 5 o 6 terrenos de estos o más. Y dice que ahora quieren regresar más cerca de sus hijos. Yo solo quiero que sea un lugar donde esté una iglesia. Eso lo hace feliz, ¿verdad? Entonces, si eso lo hace feliz, le digo, ahora dice, y ella no muy acepta. Entonces estoy esperando a ver si ella quiere. Aquí no la voy a sacar de donde ella quiere estar. El respeto. Es lo mejor, ¿verdad? Entonces cada quien, digo yo nunca me quise ir lejos, y ni mis hijas no han querido, porque la Lelia estuvo allá. Quería estudiar, quería hacer eso y se fue, ¿verdad? Pero no quiso quedarse. Vete también ya se fue. A Malevi nunca sentí una ilusión, y ni yo. Porque yo he estado varias veces allá, pero nunca me llamó la atención. Me ha gustado compartir con la familia, que es diferente. Yo le digo a ella, yo no aguantaría un invierno aquí, de veras. Yo estoy, aunque sea pobre, pero ahí donde estoy bien. Sí. ¿Verdad? Sí. Gracias, Blanquita. Pepe, ¿querías comentar? Como agregando lo que habían mencionado, de no estar menospreciando a las religiones. Y hay quienes en las religiones tienen más evolución espiritual que... sí, totalmente. Nada que ver con no, eso sí. Vamos a pensar de uno mismo, ¿eh?
Porque ahorita me estaba acordando del caso de aquel sacerdote que tenía un nivel espiritual bastante alto, tenía mucho conocimiento. No sé si vos te acordás que comentaste de ese caso, de que él quería estar en el espiritismo y le dijeron no. Ah, es un sacerdote brasileño. Sí, sí, incluso habían comunicaciones mediúmicas durante el proceso en donde él estaba asistiendo, ayudando, y habló con Chico Javier. Le hizo la pregunta. Yo quiero dejar la sotana y participar. No, le dije. En esta encarnación, tú necesitas seguir guiando en la religión católica a muchos. Y también, obviamente, tenía detractores sacerdotes porque no les parecía su simplicidad y el ser sincero. Y Ubaldo también le pasó algo así se recuerda que en el Congreso de México él compartió que dice que cuando estaba pequeño y él miraba tantas cosas, el mismo sacerdote, porque la mamá lo llevaba a la iglesia, ¿verdad? Sí. Que practicara con el sacerdote, y el mismo sacerdote le dijo que lo llevara con los locos ahí, que lo llevara porque ese era el lugar donde lo iban a ayudar. Entonces el mismo sacerdote, ellos eran tan católicos que le hicieron caso, ¿verdad? Sí. Porque él estaba pequeño. Y son los padres los que les dicen vayan para acá, vayan para allá, pero si los padres se equivocan ya se lo llevó a uno de no, y entonces ahí donde se involucran otros personajes, pero que también la espiritualidad los está guiando para poder brindar el apoyo. Sí, y el padre Bruni también, el François Bruni. ¿Se recuerda usted que en una revista que yo tenía, que no sé si se la traje a Jorgito esa vez, donde él miraba espíritus, ¿verdad? Entonces él dijo que existía algo más, sí. ¿Verdad? Él siendo un sacerdote muy reconocido, un padre francés, y admitió que él era el que sabía 11 idiomas. Yo creo que sí, él era. Sí. Entonces le digo yo, quiere decir de que él aceptó, ¿verdad? Como lo está haciendo este Anuel Sáenz, ¿verdad? Que él estuvo en la ciencia, neurocirujano, de estómago y de un montón, pero más que todo fue un neurocirujano, dice, y cómo aprendió que existía, que la muerte no existía, a través de sus pacientes. Ellos le fueron compartiendo todo lo que miraban cuando estaban en el quirófano y les decían ellos los cuestionaba, así como hacía la Elizabeth Kuller, ¿no? Los cuestionaba también y a través de ellos fue que creyó en todo eso, que la muerte no existe, ¿verdad? Porque le decían todo, la ciencia siempre le encuentra una razón a lo que se hace y lo que no se hace. Ellos siempre tienen la respuesta, ¿verdad? Pero él le dijo que no, eran sus pacientes los que lo habían convencido de que eso existía, porque todos nos miraban a nosotros cómo operábamos, ellos estaban arriba viendo, desde un determinado punto nos estaban viendo y nos decían, usted hizo esto, la enfermera hizo el otro y así. Sí. Entonces quiere decir que sí es cierto. Si no lo quiere creer los demás, pues él está aquí para confirmar que él fue médico y ahora, como dicen, da pláticas. Ahí es muy reconocido ahora. Y qué bueno, ¿verdad? Porque sí. Es luz para todos. ¿Qué es lo que pretendemos, llegar a esa luz? Que la misma ciencia, ¿verdad? Lo esté admitiendo, ¿verdad? Sí, y es que ante la veracidad no podemos negarla, ¿verdad? Ante la verdad, como Pepe decía también, que la verdad siempre va a salir a luz. O sea, va a dar a conocer la situación y entonces todo aquello que era mentira se va a caer por su propio peso. Pues sí, y siempre ha sido así, ¿verdad? Y sí. Lo que pasa es que necesitamos más tiempo, ¿verdad? Pero ya serán los que vienen atrás los que lo van a disfrutar. Van a estar en esa ¿verdad? Situación. Porque ya no van a estar con esas ideas de que la religión lo intimide a uno, ¿verdad? Porque eso es lo único que hace la religión. Quiere tenerlo a uno ahí para que uno esté dando lo que ellos quieren, ¿verdad? Sí. Manipularlo. Sostenerlos, porque imagínense, ellos viajan, ellos, como le digo, mire, ellos colocan a uno y a otro. Mira con lo que mi primo me estaba contando. De veras, ¿cómo consiguen tanto? Ellos son bien católicos, pero un hijo se le convirtió ahorita a la iglesia donde iba la ley, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Vida qué? ¿Vida qué se llama esa iglesia?
Pero total de que él como la esposa, ¿verdad? Siempre añoró que nació evangélico. Y los evangélicos entre ellos mismos se van ayudando y se van colocando. Sí. ¿Ah? Entonces él se dio cuenta ahorita de que la religión, y lo mismo que hacía mi primo, él tenía una empresa, pero si ayudaba y hacía caridad, el gobierno no le cobraba determinada cantidad de impuestos. Entonces él empezó a hacer caridad. Y dentro de la religión, ¿verdad? Empezó a hacer la caridad. ¿Verdad? Entonces, miren, son intereses. Exacto, se minimizan los impuestos. Entonces, ¿no? ahorita que lo oí platicar, que su hija, una se va a ir quiere irse a Alemania, ya estuvo en Nueva Zelanda, y el otro se le fue con un familiar a Chicago, pero ahorita la misma iglesia lo sacó y lo pasó a Oklahoma, porque le ofrecieron, ¿verdad?, que cierto puesto que iba a estar con otra familia. Y el pato joven, se fue 19 años, ya tiene 2 años de estar allá. Y dice que ahorita dice, él se mete a trabajar lo que sea. Si lo ponen a doblar la bandera, eso hace, o a dar pases, o dar tickets, lo que sea, dice, se pone a hacer de todo el patojo, dice. Pero ahora él era mal estudiante y ahora en la religión igual, porque sus papás están metidos. Entonces dice que la idea de ellos es poder ir a dar, ahora ya están dando conferencias, así como nosotros, sí. aquí en el Filipino. Dice, ahora ya están dando conferencias, entonces mire cómo la religión no anda viendo los intereses espirituales, los materiales. Los materiales, sí. Entonces mire, tal vez él no lo ve así, pero yo sí lo miro así. Sí, cabal. ¿Verdad? Sí, ha sido bien pilas, pero mire, está con miedo de quedarse solo. ¿Verdad? Mire, si no hay una cosa, ahí está la otra. Entonces, o se goza de una forma, de una manera, y se complica.